Bueno, buenas tardes a todos. Estamos acá en el marco de la clase de la Tecnicatura en Economía Social y Solidaria, en la clase de Economía. En la clase de hoy tenemos una invitada especial, compañera de trabajo, también ex docente de la Tecnicatura de esta misma materia. Está Lorena Putero, integrante del CESO, Scalabrini Ortiz. Y bueno, la idea de esta clase es poder compartir con Lorena un espacio de reflexión sobre bueno, sobre la construcción de los precios, sea en los mercados tradicionales y sea como estos precios se van conformando también desde una perspectiva, ¿no?, de los productos de la economía social y solidaria. Desde el CESO se lleva adelante un estudio, un relevamiento de precios que ya desde varios años, ¿no, Lore, que se lleva adelante y que está constantemente actualizado mes por mes. Y bueno, la idea un poco que Lorena nos vaya contando e introduciendo sobre este trabajo que vienen realizando desde el centro. Así que bueno, que le paso la palabra a Lore, la idea es que pueda tener un momento de exposición expositiva con Lorena y después nosotros abrir un espacio de intercambios, de preguntas respecto también a lo que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, primero que nada, buenas tardes. Extrañaba la tecnicatura, así que me viene bien esta participación. Es un espacio, como decía Vane antes, donde yo estuve muchos años desde el principio y el único motivo para irme fue que me mudé muy lejos de Quilmes. Vivo en el Tigre, pero bueno, es un espacio que tengo mucho cariño y que me parece recontra importante, además para el desarrollo que tiene hoy la economía social, que necesita muchísimos técnicos, necesita muchísima gente que conozca el sector. Bueno, arranco un poco a contarles brevemente, ¿no? ¿Qué es el CESO? El CESO es un centro de estudios económicos y sociales, o sea, nosotros nos dedicamos a la investigación económica, la mayoría son economistas y sociólogos, y seguimos la coyuntura nacional, ¿no? Nos metemos en casi todos los debates. Nuestro centro de estudios se llama Scalabrini Ortiz, que es un pensador nacional, que su mayor, digamos, es muy conocido por su postura ante la nacionalización de los ferrocarriles en aquel momento histórico de la Argentina. Entonces, ya nuestro nombre les abre y les explica con qué tipo de centro de estudios van a hablar. Así que tenemos una postura, obviamente, y una mirada de la realidad, pero siempre estamos trabajando para construir desde esa realidad herramientas que le permitan dar seriedad a esa postura nuestra, ¿no? Entonces, hace muchos años, cuando hubo un conflicto con el INDEC, nuestro centro de estudio empezó a seguir la inflación. Y tenemos un informe semanal y un informe mensual de inflación general. Yo particularmente coordino el área de economía popular y cuando empecé a ver ese informe, empecé a tener muchas ganas de empezar a hacer un informe parecido de la economía social, de nuestros productos. Bueno, es bastante complejo porque somos un sector más complejo, no tenemos la capacidad que tienen los supermercados tienen páginas web actualizadas permanentemente, como es muy fácil conseguir su información. Pero bueno, con el tiempo sí varias comercializadoras fueron publicando sus precios, fuimos charlando con ellos y pudimos coordinar. Les cuento el contexto, el porqué de empezar a seguir estos datos. Ante nosotros también acompañamos cooperativas y como decía Vane, yo vengo del sector, digo, nuestro propio centro de estudio es una cooperativa de trabajo, yo trabajé muchos años en la TUES acompañando cooperativas, digo, conozco los problemas del sector y una de las cosas que nosotros veíamos que podíamos aportar desde nuestro centro de estudio es empezar a construir información. La economía social tiene muy poca información cuantitativa, que es esto de numeritos, ¿no? ¿Qué numeritos podemos decir? Tenemos muy pocos. Entonces, una de las cosas que pensamos es eso. Después fuimos contra los mitos, porque nosotros vimos que hay dos mitos.
o había, no sé si todavía están tan instalados, pero la economía social tiene muy poquitos productos, tiene solo mermelada, ¿no? Entonces, cuando vos ibas a hablar con un funcionario y le decías, bueno, podrían participar de esto, cooperativas, te decía, no, pero si solo venden mermeladas, ¿qué escala tienen? ¿Qué capacidad tienen? Bueno, eso por un lado. Luego, los precios son carísimos, es imposible comprar en la economía social, hay muy pocos lugares. Bueno, entonces con esta perspectiva es que nosotros empezamos a pensar en el sector. Lo primero que hicimos, previo a este informe mensual, fue un informe de concentración de la comercialización. Nosotros, hace ya un par de años, está desactualizado el informe, pero fue el primero que nos llevó hacia este tema, analizamos cómo es el mercado de alimentos en Argentina y cómo es sobre todo la comercialización. Nos interesó este sector porque es un sector muy concentrado. Nosotros sabemos que la mayoría de los productos se comercializan en 7 supermercados, en 7 grandes marcas que ustedes conocen. Pero además, varias de ellas son multinacionales extranjeras. Entonces, ¿cuáles son los problemas? Y aprovecho que ya tuvieron la clase de mercados, puedo hablar fácil. Cuando hay concentración, hay monopolios, oligopolios, no hay competencia perfecta en el sector de alimentos. Nosotros tenemos 7 supermercados que abarcan casi toda la comercialización, en su momento era el 70% de lo que consumimos, entonces son los que no solo nos dicen los precios, sino qué consumimos. Si un supermercado decide no participar de una política pública de precios cuidados, simplemente no existe esa política pública, por la potencia que tienen para controlar el mercado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que veíamos en nuestro informe es que había 2 problemas. Uno, la concentración en la comercialización y que las experiencias nuevas no podían terminar de salir de una disputa de precios, calidad, distribución. ¿Sí? Las que tenían un buen acercamiento y buena conexión con los productores tenían precios más altos y quienes lograban precios más bajos no tenían una variedad de productos. Esto fue un informe hace muchos años, nosotros seguimos acompañando el sector y empezamos a hablar con las comercializadoras para seguir los precios. Y ahí tomó relevancia un informe que empezamos a hacer. Agarramos la canasta básica, tomamos 62 productos de la canasta básica, copiando nuestro propio informe de inflación, pero ahora tomado de la economía popular, y hicimos 2 seguimientos. Por un lado, construimos una canasta de 62 productos con productos de comercializadoras de la economía social y los que no están, porque la economía social tiene falencia y su falencia está en los productos con cadenas de frío. Pescado, carne, todo lo que sea fresco, pero que tenga fresco no en el sentido verdura, sino que requiera una cadena de frío importante, tenemos muy poca o nula comercialización. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los costos son altos, porque es un mercado hiperconcentrado, esto lo hemos charlado mucho con los frigoríficos, y es un mercado súper concentrado al punto que algunos frigoríficos nos han explicado que al momento de ir a comprar la carne ni siquiera pueden entrar a la compra, por más que tengan el dinero, no los dejan entrar, es un sector muy, muy cerrado. Entonces, para saltear esa imposibilidad, lo que nosotros hicimos fue completarlo con almacenes. Entonces, seguimos una canasta de 62 productos de la canasta básica alimentaria, esto sí se los resalto porque no seguimos toda la canasta básica, no hay ropa, no hay servicios, nada, solo alimentaria, y la completamos con almacenes. Y seguimos otra canasta que es para ver la evolución de los precios de las comercializadoras. Ahí directamente seguimos cómo está evolucionando los precios en la economía social, solidaria, popular. Este informe ya tiene casi 2 años, nosotros lo hacemos de manera bimensual, se hace un relevamiento empezamos con 7 comercializadoras, ahora estamos en 14, por el momento estamos en Capital y Gran Buenos Aires, no hemos llegado a todo el país.
lo que hacemos es, con los datos que ellos nos dan, vamos actualizando los precios. Lo que nos da en general, que es un dato para empezar a derribar esos mitos que yo les contaba a ustedes, el primer mito que derribamos es la variedad de productos. De los 62 productos que tiene la canasta, nosotros detectamos 42 dentro de la economía social, solidaria y popular. Le digo así porque estamos abarcando una variedad de experiencias muy distintas. Así que el primer mito derribado fue la variedad, ¿no? Tenemos una variedad alta y el único problema que tenemos es la cadena de frío. Un desafío muy fuerte en la cadena de frío, que si quieren después lo desarrollamos un poco, porque aparte en el CESO nosotros trabajamos con pescadores, entonces conocemos algunos de los problemas de habilitaciones y toda la problemática que tienen para continuar esa cadena. Después, el otro mito fue lo caro. En promedio, hemos tenido meses donde la economía, la canasta esta completa de almacenes y espacio de la economía social ha estado por encima, pero en general está más barata que en los supermercados. Y eso venía dándose así, de manera constante, un mes más alto el supermercado, un mes más alto la economía popular, venía en ese periodo hasta el año pasado donde empezó a acelerarse la inflación. A partir que empezó a acelerarse la inflación, la economía popular siempre estuvo más barata. Siempre. Incluso nosotros llegamos a hablar con los compañeros de las comercializadoras tratando de ver si teníamos algún tipo de error de relevamiento, porque nos daba siempre más barata y en algunos meses nosotros teníamos, en meses de evolución de inflación nacional, ¿sí? De 6%, nosotros veíamos que las comercializadoras estaban en el 1%, 2%. Pero al mes siguiente estaban en el 20%. Y después 2 meses de 1% y 20%. Entonces, nos juntamos con los compañeros para charlar esto y se da una característica de nuestro sector que no hay especulación. ¿Qué quiero decir con no hay especulación? Estas organizaciones no están aumentando previendo la futura inflación, sino que aumentan los precios cuando reponen. Esto tiene un componente positivo tiene un componente, vamos a arrancar por el negativo, así ya después nos quedamos con lo positivo. Tiene un componente negativo, que es que si la comercializadora no aumenta al menos el costo de reposición, puede empezar a gastar su fondo. ¿Se entiende esto? Si yo compré bananas a 100 pesos, pasan 2 meses, bueno, las bananas estarían podridas, voy a poner otro ejemplo. Si compré puré de tomate a 200 pesos, pasan 2 meses, lo vendo a 210, pero el puré de tomate ya está a 230 de costo, no lo puedo volver a comprar. Entonces, mi organización, mi comercializadora está perdiendo plata, ¿sí? Entonces, una cosa que charlamos con ellos, que era que estuvieran alerta de ese riesgo. ¿Qué le pasa a nuestro sector? ¿Por qué? Porque es un sector muy preocupado por el consumidor. No quiere sobrepasarse con los aumentos. Esa sería la cuestión negativa de esta situación. Pero ¿cuáles son las cuestiones positivas? Alentizan la inflación. Entonces, se puede observar que en todo el periodo siempre la economía social tiene una inflación más lenta, como unos precios más lentos. Casi todos los meses ahorramos plata, aunque compremos una parte de nuestros productos en la economía social, estamos ahorrando plata. Eso pasa en casi todos los meses. Y el otro beneficio que nosotros observamos, bueno, como les decía, alentiza la inflación porque va más lento, va corriendo más lento. Eso ya es un proceso positivo para la economía y se cumple algo que siempre se habla de los espacios de economía social, ¿no? De cooperativas, que son contracíclicos. No sé si ya trabajaron van en ese concepto de ciclo, contraciclo, por ahí no. Bueno, contracíclico quiere decir que si todos van aumentando y nosotros no aumentamos tan rápido, hacemos que aumente más lento. ¿Se entiende? Es contracíclico, como que frena. Todos vamos empujando para allá. Si hay uno de este lado,
contracíclicas, porque generan trabajo, dejan de despedir cuando todo el mundo está despidiendo, como que siempre son contracíclicas. Y en los precios nosotros vemos lo mismo, ¿no? Entonces me parece muy importante que justo en un espacio de estudiantes de economía social vean en la práctica cómo funciona eso, porque por ahí nosotros lo leemos como en un texto así teórico, de economía social aporta contracíclico, pero acá tenemos un ejemplo concreto. Podemos ver que la canasta alimentaria, si nosotros la compramos, los 40 productos en la economía, en las comercializadoras, y lo que nos falta en el almacén, es más barato que ir a un gran supermercado. ¿Sí? Eso nosotros lo venimos viendo. En los últimos 2 meses, quien hizo las compras de esa manera ahorró 4.000 pesos. O sea, un promedio de 2.000 pesos mensuales. Nosotros la estamos midiendo por individuo, no por familia. Esto se los resalto porque quizás 2.000 pesos por individuo no parece mucho, pero por familia es más importante, toma relevancia el ahorro. ¿Sí? Y lo último que hicimos nosotros fue incorporar los agroecológicos. ¿Por qué? Porque hay dos cosas de nuestro informe que podrían ser para criticar. Una, que nosotros estamos comparando productos agroecológicos o en transición de las comercializadoras contra los productos industriales sin ningún tipo de proceso sano de los supermercados. O sea, yo cuando armo la canasta que les decía recién, comparo la verdura que tiene cualquier hipermercado sin ningún tipo de proceso con la verdura que tienen las comercializadoras. Entonces ahí estaría en desventaja la comercializadora. ¿Se entiende? Porque el producto de la comercializadora es mejor, es mayor, y ni siquiera lo digo desde una perspectiva de opinión mía, sino que en general, en metodología se comparan productos iguales. Nosotros como no tenemos productos iguales, porque casi todas las comercializadoras trabajan con verduras de este estilo, eh, directamente comparamos los precios. Entonces ahí hay una cuestión que estaría mal, pero favorece a las comercializadoras. Y nosotros veíamos eso, nosotros lo colocamos igual siempre en el informe, pero empezamos a ver que los supermercados hace unos meses comenzaron a vender productos agroecológicos, ¿sí? Comenzaron a vender azúcar mascabo, Ledesma vende azúcar mascabo ahora, venden algunas verduras agroecológicas, entonces empezamos a comparar los precios. Le agregamos un ítem al informe y dijimos, a ver, ahora que entran al universo de lo agroecológico, de la comida saludable, porque es toda una beta de alimentación que se abre, ¿qué están haciendo con los precios? Bueno, nuevamente, y ahí sí, si ustedes van a consumir ese tipo de producto, sin duda conviene la economía social. Ahí sí, la diferencia a veces es hasta el doble, como que cuando un supermercado ofrece la lechuga agroecológica, le pone un importe mucho mayor. Cuando pone el azúcar mascabo, es más cara que cualquier azúcar mascabo de las producciones que nosotros tenemos en la economía social. O sea que si ponemos el producto realmente igual, o sea, yo les decía, ¿no? Nosotros comparamos la lechuga, cualquier lechuga con la lechuga agroecológica o en transición de una experiencia, y bueno, y ahí pelean los precios. Pero si lo ponemos contra dos productos iguales, agroecológico de un lado y agroecológico del otro, la economía social tiene amplia ventaja. ¿Cuál es el sector en el que no tenemos ventaja? El mismo que les dije antes. Cuando llegamos a sectores con fuerte cadena de frío, que son las carnes. Todavía el pollo agroecológico sigue siendo más caro que el pollo industrial. La carne, hay algunos espacios, poquitos, que tienen carne de pastura, carne con otro proceso, también es más cara. Bueno, el pescado, el pesca artesanal es más caro. Bueno, en esos rubros todavía no hemos podido mostrar una preponderancia, una fortaleza mayor. Pero en los otros rubros, sí. Bueno, eso tema precios. A ver, y bueno, y para resumirles, decirles que esto pasa en promedio
la economía popular, social y solidaria venía siendo más barata en promedio, y cuando empezó a aumentar la inflación, directamente se construyó más barata. Ustedes pueden entrar y ver los gráficos en los informes. Intenté llegar a preparar una presentación, pero no pude. En la página del CESO, después yo se las puedo hacer llegar, ustedes pueden ver los Sí, yo gráficos estaba de cómo... buscando eso para poder compartirme entre vos hablaba, em, pero bueno, ahora lo busco, no te preocupes, como voy, así que Sí, algunas yo cosas me voy. quise llegar, pero no llegué, perdón chicos, pero quería No, traerles algunos gráficos, pero ahí ustedes lo pueden ver y van a ver cómo se va comportando. Y después, antes de que empecemos a debatir, una cosa que me parece importante para meternos más con la comercialización general y las políticas públicas, nosotros insistimos en que hay que fortalecer estos sectores. ¿Por qué? Porque hace 20 años, los que venimos trabajando ya hace un tiempo en la economía social, hace 20 años no teníamos estas opciones, no había comercializadoras. Entonces vos querías comprar la yerba y tenías que ir a buscar al señor que traía Tritraijú, al otro día ibas a buscar al señor que traía tal cosa, o sea, era un despliegue. Hoy en día es bastante simple, entras a un formulario, compras. Y eso mismo que es simple para nosotros, consumidores, que se ha simplificado, también se simplifica para las políticas públicas. Entonces, nosotros vemos un potencial tremendo e insistimos en la desconcentración de la comercialización. ¿Sí? La desconcentración le permite una capacidad mucho mayor al Estado. El Estado todavía tiene una rigidez, una idea de políticas públicas tipo, te invito a vos y me tenés que vender 8 millones de paquetes de yerba, que los traes de recontra lejos, en vez de comprarlo 3 millones acá cerca y otros 3 millones allá cerca de donde voy a repartirlo, ¿sí? ¿Se entiende esto? O sea, todavía el Estado tiene esta idea que viene de otras décadas de comprar masivamente y repartir desde el centro de Buenos Aires a toda la Argentina. Bueno, eso es muy difícil para la economía social, pero nosotros podríamos pensar otras formas de logística. Así que una cosa que nosotros siempre fortalecemos en cada uno de los informes es pensar, y insistimos que las políticas públicas tienen que dejar de pensar en el pequeño productor, en el chiquitito, y empezar a tomarlos como un actor económico. Como un actor económico que debe recibir los mismos beneficios que recibe cualquier hipermercado y sentarse con el Estado a ver las políticas de precios. Eso por un lado. Y otro, contarles que hay muchísimas cuestiones que acá quedan escondidas. ¿Sí? Este informe habla de precios, pero está escondiendo los beneficios que trae este modo distinto de comercialización. Primero y más importante para la macroeconomía, ninguna de estas comercializadoras a fin de año envía algo que se llama remisión de utilidades, que puede sonar súper raro el nombre, pero es simplemente enviarle los dólares que ganaste este año en este país a tu país de origen. Cada empresa extranjera tiene que hacer eso. Le envía remisión de utilidades, invierte una parte, pero una parte envía a su país. Ninguna de estas experiencias va a realizar eso. Otro punto que nosotros vemos con estas experiencias, cuando nosotros, lo que les contaba al principio, hicimos ese informe donde analizamos la concentración económica, lo que veíamos era que a las dos puntas de la cadena había pobreza. Había productores pobres, ¿sí? que no, a veces no podían ni siquiera replicar, volver a producir, y consumidores pagando carísimo. Un ejemplo clásico es la yerba, ¿no? La yerba, los productores de la yerba son pobres porque se les paga muy poco y nosotros pagamos la yerba carísimo. Ahí en el medio pasa algo. Bueno, este tipo de experiencias pueden solucionar este problema económico. Trabajan a las dos puntas de la cadena. Entonces, justamente en esta materia que nosotros trabajamos con otras visiones de economía, ¿no? No con la visión formal, donde se cree que el mercado es todo, y empezamos a ver el entramado más profundo
de cómo impacta la economía, podemos ver que este tipo de modelos puede permitirnos solucionar problemas económicos a las dos puntas, porque nosotros si no después tenemos que subsidiar productores y dar asistencia a consumidores. Asistencia directa e indirecta, como ustedes quieran. Asistencia directa mediante transferencia de recursos o asistencia indirecta mediante, no sé, acuerdos de precios, subsidiar al supermercado para que venda tal o cual cosa más barata, ¿sí? Entonces, esas dos cuestiones que a mí no me parecen menores, y las resalto porque en nuestro centro de estudios quiere llevar la economía social a la discusión económica, que se nos deje de pensar como qué lindos que son, no son lindos, quizás algunos productores son muy malhumorados, feos, pero no es en la temática que nos interesa, lo que nos interesa es que son actores económicos. No son el simpático y el bonito, son actores económicos que traen todos estos beneficios. Entonces, O por también ahí los yo no les pobres, estoy... ¿no? También como vos decías, como que hacían solo mermelada, solo determinado producto, que lo lindo, los bonitos y los pobres que producen solo para subsistir también, ¿no? Como ese otro límite, como de... Claro, y entonces vos tenés a los pobres, lindos, bonitos, para hacer documentales, pero lo que nosotros decimos, esos pobres, lindos, bonitos, ya están preparados para políticas públicas y están trayendo beneficios económicos hoy. Todo lo que yo dije está tapado. Nadie se da cuenta que mejoran las condiciones del productor, nadie se da cuenta que achican y hacen experiencias de acortar la cadena. Y si quieren, podríamos seguir discutiendo, tiro temas, así ya la dejo a Vane con problemas, que es, también pueden debatir el consumismo, ¿no? Porque nosotros entramos a un supermercado y quedamos atrapados en la compra de un montón de productos que capaz que ni necesitamos, pero ya quedamos atrapados de ese gran monstruo que es el consumismo. Entonces, y así podríamos seguir. Pero bueno, no les tiré muchos números, ustedes cuando entren a la página pueden ver la diferencia de las canastas, los números, los gráficos. Yo más les estoy tirando el concepto porque me parece que después los números ustedes entran ahí, los ven tranquilos, no, yo no me los sé de memoria, sinceramente, pero sí me quería como meterlos en esta lógica del informe. Nosotros discutimos todo el tiempo inflación, o sea, nosotros tenemos incluso especialistas de inflación en nuestro centro de estudio. Y resalto esto todo el tiempo porque me parece importante que lo veamos como problema económico, insisto. Acá hay un problema económico, la inflación, y hay un sector que está aportando ideas para por lo menos desacelerarla. Con bolsones, con estrategias, no sé, pero hay un sector que está aportando ideas y hasta hoy se lo toma como un sector, nada, como anecdótico, pero es un sector que tiene respuestas a lo que está pasando. Bueno, yo tiro esta, ahora la dejo a cargo a Vane, para que, no sé si quieren que agregue algo, dudas, preguntas. A mí me parece re interesante, Lore, que vos, lo que vos compartías de esto de la construcción del precio desde la economía social que no especulan, ¿no? Respecto a la construcción de los precios, sino ahí después como abrimos la pregunta, sino que ellos aumentan el precio en variación a los cambios efectivos de los costos de los productos para poder reponerlos nuevamente en el mercado. Entonces me parece importante que, bueno, y esto lo estuvimos viendo también en la clase, eso, ¿no? Rescatar que hay una otra construcción de los precios, donde lo que vos decías le interesa también, le interesa sobre todo la satisfacción de las necesidades de los consumidores, más que la acumulación de estas ganancias que después tienen que reenviar en los países de pertenencia de las grandes multinacionales, ¿no? Como eso, entonces como tiene otra finalidad. Ahí teníamos una mano levantada. Yo después el informe lo voy compartiendo, si quieren después lo podemos ir mirando para que lo puedan chusmear, pero está como bastante bien organizado, bien conciso, como con datos concretos.
para poder ver. Sí, yo quería preguntar, hola Lorena, hola Vanessa, hola Hola, compas. Ismael. Sobre este informe, ¿es únicamente sobre Cava o la provincia de Sí, Buenos Aires? son comercializadoras que están dentro de Cava y Gran Buenos Aires. Ese Y es los el impacto que... productos, las comercializadoras traen los productos del interior del país. Sí, de todo el país. ¿Estas comercializadoras también venden a otros mercados? O sea, al mercado de al formal, digamos. No, directamente ellas venden al consumidor. Estas son minoristas. Las que nosotros relevamos son minoristas. Trabajan directamente con el consumidor. Algunas participan del espacio mayorista, que también participa la UNCI, desde, bueno, Central ahora se Cooperativa. desde la cooperativa, gracias, Mar. Pero la Son, mayoría, o sea, nosotros tomamos el precio que nosotros tomamos es minorista, el precio directamente al consumidor, no estamos relevando precios mayoristas. Así que el movimiento que nosotros relevamos de las comercializadoras es el minorista. Algunas de ellas, esto, tienen espacios mayoristas, pero no todas. Por ejemplo, Todos Comen tiene espacio minorista y mayorista y nosotros relevamos el minorista, porque lo que nos interesaba era ver directo el consumidor. Después ahí, no sé si te respondí ahí, Ismael. sí, sí, y en el interior del país también hacen relevamiento. No, por ahora no, porque, bueno, son cuestiones más metodológicas. Necesitamos como un grupo fijo eh, para poder mantener un comparativo. No podemos hacer un comparativo. Nosotros, por ejemplo, en un momento queríamos hacer un índice y fue imposible porque las comercializadoras en verano no trabajan algunas y los índices y los relevamientos de precios tienen que estar todos los meses completos. Entonces, para poder hacerlo en todo el país, nosotros necesitamos que existan 2 o 3 comercializadoras que mantengan su actividad permanentemente y podamos relevarlo por un tiempo. Eh, Eso porque nos parece que cuando construimos datos de un sector tan en disputa, está bueno que sea lo más metodológicamente ordenado posible. Pero es el único motivo y otro motivo es que nosotros este informe, como les dije al principio, somos una cooperativa, ¿no? Y este informe lo banca la cooperativa. Hay otros informes que a nosotros nos contratan, ¿no? Nos dicen, queremos saber si es rentable tal producción en Argentina. Bueno, entonces nosotros Y hacemos un sí, estudio de eso, nos pagan. Este informe de su excedente, de su ganancia, como ustedes quieran, no sé cuánto trabajaron los conceptos, pero digo, de lo que la cooperativa De, obtiene como excedente, nosotros decidimos usar parte para hacer este informe y algunos otros informes, pero es más una decisión estratégica, ¿no? mm, Como una decisión nuestra. Entonces, como es una decisión de nuestra cooperativa y un informe bancado por nosotros, es un informe pequeño, ¿sí? ujú. Eh, Hace un año, justo ahí Sonia me preguntaba algo de mercados de cercanía del programa, ¿no? Me sí. imagino que Mercado de Cercanía nos financió un programita que ni siquiera, no es un programa que permita captar los datos más rápido, sino ordenarlos más rápido. Porque a medida que pasa el tiempo y nosotros vamos incorporando comercializadoras y se acumulan datos, empieza a ser difícil usar un Excel. Nosotros, sinceramente, empezamos esto con un Excel y compañeros muy comprometidos. Y a medida que pasa el tiempo, los compañeros comprometidos ya no le alcanza la computadora. Y Mercado de Cercanía en una actividad junto a Sonco nos permitió financiar una interfaz, bueno, una acción que lo hicimos con los compañeros de WOW, de otra cooperativa, y pudimos tener mayor disponibilidad de la información. Eso nos permite, la verdad, que agilizar el trabajo bastante, pero todavía no tanto como para meter cooperativas de todo el país, que es lo que Y más nos pensar, gustaría. justo eso iba a preguntar, y pensar
una articulación con las cooperativas de consumo para relevar los precios. Sí, lo que pasa es que es lo mismo que te decía, cuando uno quiere La hacer falta algo, de comercializador, ¿cómo se llama? Eh, sí, comercializadoras, sí, ahí el único permanente. problema es que nosotros somos una cooperativa de trabajo intelectual, entonces parece que no necesitáramos insumo para hacer las cosas, pero necesitamos un insumo fundamental para hacer las cosas. Adivinen cuál. Claro. Trabajo, horas trabajo doble. Trabajo. Entonces, cuando nosotros queremos encarar, por ejemplo, esto que vos proponés, bueno, sí, hablemos con las comercializadoras. Mendoza, por ponerte una ciudad, o Rosario, Rosario tiene un desarrollo de esto, necesitamos horas de un compañero que llame a las comercializadoras de Rosario, que las convoque, que les explique, que tome sus datos, los cargue. Bueno, les conté lo lindo del proyecto, pero también si quieren les cuento los problemas y los desafíos de nuestro sector. Claro, Nadie yo te quería tiene, preguntar eso, cómo hay un acuerdo con esta 14 comercializadora, le mandan un forma hasta que ella tiene que llenar mensualmente, como, porque creo que como también hay todo un trabajo de coordinación de este diálogo y flujo de información, ¿no? Que se va como intercambiando y claro, bueno, no, lo del formulario es la propuesta que todos nos hicieron, hagan un formulario y que las comercializadoras lo completen. Los que venimos del sector sabemos un hecho clave, no tienen administrativo. Casi ninguna espacio de la economía social tiene un administrativo. Vos llamás al CESO, nosotros tenemos hoy una administrativa, tenemos 3 personas trabajando en la administración, una contadora que coordina y 2 administrativas para llevar adelante la cooperativa. Yo en general, cuando llamo a una cooperativa, el administrativo es el presidente, el contador, el asesor legal contable, el empleado de logística y el encargado de redes sociales. Entonces, esa persona, cuando yo le pedía que me llenara un formulario de precios, me decía algún día, no va a existir. Entonces, fue una decisión también nuestra de decir, bueno, el mayor trabajo, nosotros vamos a aportar esto, el trabajo intelectual. Las cooperativas nos mandan a través de pedidos insistentes durante todo el mes todo el listado de precios. Nosotros tenemos un compañero abocado a de ese listado completo extraer los 62 que necesitamos, verificar. Ahí hay todo un laburo que por ahí, que obvio, sí, queda totalmente invisibilizado, pero recibimos 300, 400 productos, muchos de ellos ya no están en stock, entonces armamos esto manualmente, la canasta de precios. Cuando vemos precios raros como un azúcar a 20 pesos, decimos a ver qué pasó, y es porque los compañeros no tienen más azúcar, pero no actualizaron el precio, entonces tenemos que volver a cargar todo. ¿Por qué hacemos esto nosotros? Porque es lo que podemos aportar al sector. Sabemos que el sector no tiene administrativos y no nos pueden mandar los 62 productos. Entonces, es un sector con mucho desafío en esa área. Por eso yo creo que es fundamental que en la tecnicatura veamos estos problemas, porque son lugares donde podemos ir a trabajar. Yo a veces cuando necesito un técnico, nosotros en nuestra cooperativa a veces necesitamos profesionales que entiendan la dificultad de todo esto, que no le digan, bueno, no importa, que la cooperativa lo mande ya, no, yo necesito que vos le expliques, le hables, le digas. Es un sector distinto, con falencias en esto, que bueno, nosotros decidimos, nos metimos en este brete y dijimos, bueno, esa falencia la vamos a cubrir nosotros, pero es muy manual el informe. Comparado, ahí te contesto eso, comparado, les cuento esto, mis compañeros que trabajan con el informe semanal de inflación toman con un programa los precios de supermercado, porque el supermercado hace una actualización casi diaria y no lo revisan porque saben que el precio está actualizado porque la gente compra online y no van a dejar el azúcar vieja
porque si no venderían azúcar regalada, o sea, son dos sectores para trabajar y recabar datos completamente diferentes. No, hola Lore, ¿cómo andás, compañera? Un gusto Bueno, verte. Bueno, buenas tardes nuevamente a todos, Vane. No, esto que decía la compañera Lore me trae a una situación que nos pasa todo el tiempo, no solamente en las comercializadoras, en los nodos, en las cooperativas, en las organizaciones, el tema administrativo. Es como que no lo toman, al menos ahora que nosotros estamos conformándonos como cooperativa, el tema contable, las herramientas contables y financieras es muy importante dentro de una cooperativa porque todo el mundo dice, no, bueno, armamos la cooperativa pero nos olvidamos de lo demás, ¿no? Como que lo otro se encarga alguien y ese alguien no se sabe quién es. Y en economía social suele pasar todo el tiempo, desde el emprendedor, desde la cooperativa, desde la organización. Y eso es lo que también pasa dentro de algunos programas, por ejemplo, Mercado Territorial es uno de los programas que ha empezado a construir la parte administrativa. Esto que vos decís, las horas de trabajo de aquellos técnicos o profesionales que a veces lo hacen desde el voluntariado, estamos muy acostumbrados a hacerlo desde ese lado. Y realmente nosotros tenemos que ponernos a pensar de que somos profesionales y que somos futuros, por acá posiblemente muchos futuros técnicos, algunos profesionales y técnicos que ya vienen trabajando, pero que son horas de trabajo. Entonces, no tomamos conciencia de eso, siempre estamos con la mirada de, bueno, la economía social y solidaria desde el voluntariado. Eso tendríamos que empezar, me parece a mí, el sector de la economía social, empezar a romper y empezar a darnos cuenta que desde el pequeño productor, desde el pequeño emprendedor, ¿no? O de la cooperativa de trabajo, más allá del trabajo de la persona, la parte logística, la parte administrativa, la parte contable, también tiene un número. Muchas veces estamos acostumbrados a que sí, bueno, el emprendedor hace todo, ¿no? Pero, ¿qué hace todo? Es trabajo, es la contabilidad, la comunicación, el corte, el acabado, la producción, ¿no? Y la distribución. Con la cooperativa pasa lo mismo, con cualquier organización también pasa lo mismo. Entonces, es como que también nosotros tenemos que empezarnos a dar cuenta de que esas horas de trabajo que nosotros le ponemos, más allá del voluntariado, son horas de trabajo. Y esto también, que estamos acostumbrados, bueno, sí, la cooperativa nos va a hacer la gauchada y vamos a poder hacer este informe, pero ese informe tiene un valor, como lo que dijo Lorena, ¿no? Que yo creo que es importante el tema de, por ejemplo, el trabajo administrativo, que es invisibilizado totalmente dentro de la economía social, y es así, y hay herramientas desde el mercado convencional que a nosotros nos puede servir muchísimo como parte de la economía social transformarlas en esa lógica, pero a veces nos resistimos también. Entonces ahí también hay una disputa de que hacemos que, bueno, estamos como todavía en lo micro, ¿no? No damos ese salto amplio de lo macro, porque tampoco los actores están considerando con esa visibilización. Bueno, entonces mi pregunta es esta, Lore, así ya lo dejo, es, entonces, ¿cuál sería la propuesta? Por ejemplo, vos hablaste de inflación, ¿no? Pero ¿cuál sería la propuesta en este momento del CESO para, por ejemplo, bajar desde la economía social? Porque yo estaba escuchándote que desde la economía social uno podría tener una herramienta interesante para la inflación, sobre la inflación, mejor dicho. Entonces, ¿cuál sería para vos ese factor o esa herramienta para poder plantear bajar la inflación? ¿Con qué ejemplos o con qué o cómo, con qué metodología se podría hacer? Eso es lo que me gustaría preguntar. Lore, ¿querés que hagamos, escuchando también otra pregunta o queremos Dale. contestar ante a eso? No, si Sofi, querés hagamos las preguntas, porque esa es larga la que hizo Sonia, se sí, metió la en que un lío. Sonia hizo varias preguntas juntas ahí. Sofi, vos querías hacer una pregunta, viste que tenés la mano levantada. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, compañeros, profes. Bueno, nada, mi pregunta era relacionada, quería saber cómo ahorran plata, como dijiste vos, todos los meses para ganarle a la inflación. Quería que me expliques eso. No entendía esa parte. Bueno, arranco por esta que es más concreta y después me voy a la de la inflación, que nosotros tenemos una visión mucho más general de la inflación, porque bueno, como les contaba, no es que nos dedicamos solo a la economía social. Entonces, esta concreta, ¿cómo se da?
porque la economía social ha logrado en algunos sectores ser más eficiente en acortando la cadena. Nosotros tenemos, vieron que nosotros tenemos muchas partes para que llegue la comida, o sea, para que llegue, vamos con la yerba, ¿no? Para que llegue la hojita de yerba en un paquetito a mi casa, pasaron muchas cosas, ¿no? Fueron pasando por muchos lugares. Lo que hace la economía social es acortar la cadena. Entonces no se va a buscar los productores a cientos de kilómetros, sino que buscan productores cercanos, acorta la cadena, y hay un sector en el que está llevando amplia ventaja, que es en el de verduras. Entonces, cuando nosotros comparamos la canasta de verduras de la economía popular, social, solidaria, y la canasta de los supermercados, siempre es más barato y esto ya viene tomando bastante diferencia la economía popular, social y solidaria. Ahí la estrategia es acortar la cadena y los bolsones de verdura, ¿no? Son los dos ejes que consiguió el sector para mejorar los precios. El otro lugar donde también tiene buenos precios es en la yerba. Muy buenos precios tiene nuestro sector en la yerba. Como estos dos productos, hay otros productos que van variando, que están más baratos en uno y otro lugar, pero estos dos productos son muy fuertes como componente en nuestra canasta. Cuando digo componente, las canastas, ¿cómo se miden las canastas? No se mide cuánto sale el kilo de yerba, cuánto sale el kilo de arroz, sino que se mide cuánto comemos de eso nosotros. Por eso hablan de canasta alimentaria. ¿Vieron? No lo vieron a esto, ¿no, Vane? ¿Cómo se compone la canasta? No. Bueno, la canasta tiene proporciones. Para un argentino, por ejemplo, la carne influencia muchísimo. El pan influencia muchísimo. Si yo voy a medir la canasta alimentaria a Japón y aumentó la carne de vaca, a nadie le importa porque es mucho menor lo que consume, ¿sí? En nuestra canasta, la yerba ocupa un lugar importante, las verduras menor, pero ocupa un lugar. Entonces, por eso, como nosotros tenemos algunos sectores donde tenemos un gran diferencial, hemos logrado, como sector digo, estar más barato en estos sectores. La cuenta que se hace para ver el ahorro se dice, hay que comprar esto, esto y esto. ¿Cuánto me sale si compro eso en un supermercado y cuánto me sale esto si compro en la economía social? Y lo que nosotros vemos es que si compro en la economía social me sale más barato. 2.000 pesos más barata por mes. ¿Se entiende cómo hicimos la cuenta? Sofi, ¿se entiende ahí? Perfecto. Ah, sí, estaba abierto estaba buscando. No sé, porque capaz que Perfecto. yo no lo expliqué cómo se mide, ¿no? Las canastas es seguir el precio de los alimentos, pero no seguís el precio del alimento en sí, sino que proporcionalmente. Nosotros no está calculado un paquete de yerba por mes, es más de un paquete de yerba por mes para una familia. Entonces se sigue cuánto me sale comprar, les voy a decir una pavada, no tengo los números acá, 2 paquetes de yerba, 0,15 de sal, 0,25 de tal cosa. Se mide proporcionalmente a nuestro consumo. Y eso es una construcción que se hace porque periódicamente se hace una encuesta de consumo. Eso ya lo hace el INDEC o las instituciones. En general, uno cuando hace este tipo de relevamientos, o por lo menos la decisión de nuestro centro, es tomar la canasta elegida por alguna institución. No construimos una canasta propia. Para construir una canasta propia, tenés que ir a un determinado grupo y hacer vos el relevamiento de consumo, preguntarle qué comes, a qué hora, de qué marca. Bueno, ese es otro trabajo que se llaman encuestas de consumo. Nosotros hacemos encuestas de precios. Y entonces ustedes prácticamente hacen un relevamiento respecto, ponderan el precio en función del consumo, en este caso. Sí, pero la construcción de esas ponderaciones no la hacemos nosotros. Tomamos la ponderación que hace el INDEC. Los entes oficiales, el INDEC. Exacto. En este caso. Sí, porque para hacer esa ponderación se construye haciendo un relevamiento de consumo. Nosotros también hacemos relevamiento de consumo. Hemos hecho relevamiento de consumo de docentes, ahora estamos haciendo un relevamiento de consumo en determinados barrios populares, pero los relevamientos de consumo son otra herramienta, son otra cosa. El relevamiento de consumo es estudiar qué consume un determinado grupo. Sí. Ese relevamiento de consumo
te permite a vos construir una canasta, un conjunto de productos que vas a seguir los precios mes a mes. Claro. ¿Se entiende? Es Pero como nosotros no hacemos previo. las dos. ¿Cómo? Es como una actividad previa para después medir Exacto. como la construcción de la canasta, el índice la encuesta de consumo y después el relevamiento de Eso. precios sobre esta canasta. No tiene sentido, les cuento por qué nosotros no hacemos encuesta de no tendría sentido hacer esta encuesta de consumo mensual. No podríamos, porque la gente los consumos los varía cada año. O sea, fíjense ustedes, piensan ustedes su consumo, no es que todos los meses comen completamente distinto al anterior. Pasan años comiendo lo mismo. Varían, pero digo que proporcionalmente, no sé, una persona que come una vez por semana carne, come una vez por semana carne durante años. El que come todos los días carne, es medio inútil hacerle una encuesta mensual de consumo. Se hace creo que es cada 5 años, no me acuerdo ahora sinceramente, pero se hace muy periódicamente. Y para nuestro centro de estudio no tiene sentido hacerla nosotros, es inútil porque no vamos a tener un relevamiento mayor. Imagínense que el INDEC va a un montón de casas variadas. Nada, no quiero extenderme en metodología, pero se deben elegir perfiles distintos, barrios distintos, lugares distintos. Es un laburazo que no tiene sentido que lo haga el CESO. Lo hace muy bien el INDEC, nosotros tomamos sus porcentuales y seguimos los precios en supermercado, economía social. Podríamos hacerlo en barrios. O sea, una vez que tenés eso, vos seguís los precios donde quieras. Pero nosotros hacemos un análisis de precios, seguimos precios. Ahora vos me decís, no, pero la canasta que ustedes siguen no es muy sana. No estamos en ese debate. Nuestro informe no sirve para eso, no sirve para debatir salud de la canasta alimentaria, sirve para debatir precios. Es Como la mercadería que dan en los colegios. La mercadería, claro, bueno, esa mercadería que dan en los colegios está por fuera de nuestros informes, porque nosotros relevamos precios al consumidor y eso la compra el ministerio a precios mayoristas. Por ejemplo, eso es un dato. Es ¿sí? otro dato. No relevamos Claro, calidad. Yo lo que quiero decir es que nosotros si bien yo conociendo el sector hago análisis extrapolando, no analizamos calidad de productos. No es que yo digo, bueno, el azúcar mascabo es más sana. No. Yo tomo la canasta, porque además, nada, nos meteremos en un debate de consumo, si quieren. Perdón. Vamos a contestarlo. Como vos dijiste, que no son realísticamente dos productos iguales en términos de calidad, pero que bueno, lo están comparando como si fuesen iguales, como dijiste Claro, vos al inicio, ¿no? Por Sí. eso no están debatiendo el tema de la salud. Ismael Se tiene necesitan también... otras herramientas para debatir el tema de la canasta de salud. Ahora voy al tema de inflación y después Escuchamos a Ismael. Escuchamos a Ismael. El tema, para nosotros, la solución de la inflación es un tema más complejo y más amplio. Desde que asumió este gobierno, nosotros teníamos una propuesta porque sabíamos que iba a asumir condicionado por el dólar. Vos decime, Vane, si me excedo con Todavía el lo vamos a análisis. poder retomar después, así que no pasa Perfecto, nada. dale. Nosotros hicimos una propuesta cuando estaban las elecciones, que fue el plan hornero. ¿Cuál era nuestro plan? Desarrollar la actividad económica en sectores que no requiera dólares. Argentina tiene un problema, que es que cuando tiene que activar su economía, empieza a requerir dólares por la tecnología. ¿Sí? Estoy simplificando algunos temas, pero para que me sigan rápido. Entonces nosotros propusimos que se activara la economía, que había quedado en recesión desde el gobierno de Macri, en sectores no demandantes de dólares. ¿Cuáles eran los sectores que proponíamos nosotros? Agricultura familiar, deportes, asistencia escolar, vivienda. Vivienda es un problema social fuertísimo en Argentina, que además nos dispara la inflación. ¿Por qué nos dispara la inflación? Porque si yo todos empezamos a aumentar, se nos aumenta el alquiler, ¿qué vamos a pedir? Que nos aumenten el salario. Entonces, es un factor
central para Argentina la vivienda. Y Precio de los está alimentos vinculado al también. dólar, la vivienda, Está Lore. vinculada al dólar. Y Nosotros después, tenemos los precios de la tierra asociados al dólar. Otro tema para abrir. Por eso digo que la inflación abre un montón de temas. Entonces nosotros lo que habíamos propuesto era activar la economía con sectores no demandantes de dólares. Por ejemplo, activar la industria automotriz es demandante de dólares. Activás la industria automotriz, activás demanda de dólares. Y así podríamos seguir. Obviamente que no tuvimos éxito en nuestros aportes. Se activó la economía y la demanda de dólares empezó a presionar sobre la inflación, la concentración económica en el sector alimentos, que por eso yo decía, Sonia, que somos un sector que puede aportar, somos un sector que, fortaleciendo la agricultura familiar, y en vez de generar, hay una gran discusión, hay políticas públicas de acuerdos de precios, precios justos. Bueno, estas de políticas de control de precios, de acuerdo de precios, con grandes cadenas concentradas, nosotros decimos, bueno, sí, eso está bien, si querés hacerlo, pero mira otros sectores, para ir fortaleciendo otras estrategias. ¿Se entiende? Como diversificar. Nosotros hablamos de economía a distintos niveles. La CETEP también lo dice. Hay distintos problemas en Argentina que requieren distintas soluciones. No puede pasar todo por la inversión extranjera directa. O sea, tengo un problema de que los alimentos me están llegando caro, bueno, entonces hablo con una empresa francesa de supermercados a ver cuál es la solución. Está bien, hacelo si querés, pero también empezá a ver cómo generar espacios cercanos. Nosotros tenemos gente que recibe políticas de transferencia de recursos que se las da a esos sectores concentrados. Entonces el Estado hace un esfuerzo de enviar ingresos a los barrios y esos barrios llevan todos sus ingresos, y no estoy cuestionando a la persona, sino digo, política económica, Las llevan todos dinámicas esos de cómo ingresos hay una redistribución siempre hacia los mismos sectores. Esto hacia lo los mismos vimos. sectores concentrados. Exacto. Entonces, nosotros proponíamos trabajar sobre todos esos sectores y particularmente en la economía social proponemos insistentemente en tomar estas producciones como estratégicamente complementarias. Vos querés negociar con los grandes supermercados, está bien, pero también tenés un ala, una mirada, una política de cómo fortalecer estos mercados de cercanía. Claro, que está todo también todo el compre público, ¿no? Desde con el sector cooperativo. Acá, por ejemplo, desde Central Cooperativa lo que hacen en el municipio, como poder activar también otras estrategias, como decía vos, podrían pensarse, pero como decís vos, también se necesita después de un apoyo, de una organización, un acompañamiento al sector de la economía social y solidaria para que pueda sostener otras demandas. No sé vos qué opinas respecto a eso. Y un cambio de lógica también. Nosotros muchas veces nos postulamos para darle actividad, servicios al Estado, porque nosotros mismos que somos una cooperativa, ¿no? Hablo del CESO, y muchas veces no está la opción cooperativa, y muchas veces se requiere una cantidad de documentación, papeleo, que como yo les dije, nosotros tenemos 3 personas en la administración y a veces las tenemos trabajando en un financiamiento, llámese en una rendición, puede ser en una licitación, pero tenemos 3 personas trabajando todo el día para eso. Es un desconocimiento del sector. Y hay veces que no existe en nuestro sector lo que nos piden. Y bueno, nosotros tenemos herramientas y la peleamos a muerte, pero no todas las cooperativas tienen esa capacidad. Entonces, lo que yo creo y lo que creemos, digo, como colectivo, que tenemos que pensar la economía partida. Puede ser que necesitemos grandes concentraciones para determinadas demandas, pero podemos aprovechar este tipo de experiencia y fortalecerlas para empezar a democratizar y crear otra cosa. ¿Sí? A nosotros nos sirve que haya huerteros pequeños, que venden en comercios pequeños, que va el vecino pequeño. No necesitamos que todo sea a gran escala. Tenemos como una idea de la década del 50 también, eso porque tenemos economistas formados con la cabeza de economías
norteamericanas, de economías de gran escala. Nosotros estamos en Argentina con economías que tienen este problema que mencionó Vane, que tenemos fuerte incidencia del precio del dólar. Entonces, quiero hacer una política de vivienda, suben los terrenos a precio dólar. ¿Cómo puede ser? ¿No? Entonces, como que ahí nosotros tenemos que reconocer que hay dos situaciones, y si no las reconocemos, lo que pasa es que enseguida hacemos políticas. Nosotros tenemos una fuerte crítica a políticas que se hicieron, por ejemplo, de incentivar el consumo sin ver qué consume la gente. Entonces la gente, cuando vos la incentivas al consumo, cambia el celular. Si hay algo que hoy Argentina no necesita, es que cambiemos el celular. No tenemos dólares y estamos cambiando el celular, políticas para cambiar la heladera. Como que tenemos que ver la situación. Quizás en otro momento cambiar la heladera fue estratégico y estuvo bien esa política pública, porque estábamos en un momento que necesitábamos actualizar energéticamente la línea blanca. Bueno, quizás en ese momento. Hoy, en este contexto, nosotros creemos que no. Y para frenar hoy la inflación, bueno, no creemos que la economía popular sola pueda frenar hoy la inflación. En concreto, respondiendo ni a palos, creemos estamos en una situación muy difícil y nuestra propuesta actual es ya con un consenso. Tiene que haber un consenso nacional, hablando con empresarios, frenando todo, como complejo, más en año electoral. Nosotros no vemos posibilidad de que se frene la inflación en un año electoral. Estamos negativos. No me pregunten por eso, si no tengo que tirar mala onda. No, y bueno, como una inflación que Ay, justo parece que te iba no a se va preguntar va a sobre parar, eso. que sigue creciendo, ¿no? Como que más allá de todas las previsiones, como parece sin escalar No, mes por mes, como. Bueno, vamos viendo las otras dos preguntas y después en un rato vamos a tener que dejar a Lore porque podía estar on top. Escuchamos entonces ahora escuchamos las otras dos preguntas y vamos como cerrando esta primera parte, ¿le parece? Dale. yo quería decir esto, ¿no? Bueno, pero no, tal vez también, pero también podría traccionar, ¿no? Porque todos esos informes, si no sirven para algo, no estamos, estamos, ¿no? Tal vez podrían traccionar y decir al Estado, algún área del Estado, al INDEC o algún área de gobierno, decir, bueno, estamos recopilando toda esta información y evidentemente hay sectores que están especulando más de lo debido y se debería como ajustar de alguna forma, alguna política para ahí, no en función de el ahora dos, digamos que los precios cuidados, sino directamente a toda la cadena. Y la pregunta iba en relación a eso. La pregunta era sobre precios mínimos, porcentaje de precios mínimos y máximos eh, que se le puede hacer, que se puede, como una ley o como una normativa interna para que se haga la compra a la economía social y solidaria y popular por medio de los municipios o de los gobiernos o de las intendencias. O sea, ¿se podría pensar un porcentaje de precios mínimos y máximos que que el Estado, a través de las municipalidades, de las intendencias, de las secretarías, estén obligadas a hacer en todo el territorio nacional? Sí, se puede hacer todo. Eso depende, por eso yo hacía hincapié con la ideología. ¿Cuál es tu estrategia de pensamiento de precios? Si vos crees que vos no tenés que intervenir en el mercado, o que la coordinación puede ser a través de 7 cadenas de supermercado, todo lo que vos estás diciendo no va a tener sentido. Pero si vos crees que lo que hay que hacer es analizar cada sector, entonces decís, bueno, en alimentos, ¿qué problema tengo? Tengo este problema. Tengo los alimentos muy lejos. Bueno, entonces genero producciones cercanas. Entonces, el municipio, para asegurar a esas producciones cercanas, compra para los colegios. Bueno, ahí podés hacer toda una escala. Pero ahí es muy importante, como poder hacer se puede. Lo que pasa es que depende de la mirada económica de quien lleva adelante la economía. Nosotros no es que no
llevamos los informes. Primero que es una demanda del sector, entonces el informe está disponible para el sector, para que lo utilice el sector de la economía popular como una herramienta de información. Nosotros lo que veíamos y el motivo por el cual existe el área de economía popular dentro de nuestro centro de estudio es cómo funcionan las políticas públicas. A través de la construcción del consenso social para los que ya hicieron la materia. Pero digo, en lo concreto, vos vas y le llevas al ministro, al secretario, al intendente una carpetita donde dice, vos tenés este problema, yo te lo soluciono así. Entonces, nuestra primera idea con nuestro centro de estudio es que un sindicato, una cooperativa, quien necesite ir a hacer esa presentación, cuente con información. ¿Que nosotros la hacemos llegar? Sí, lo intentamos. Ahora, no podemos hacer algo que va contra la ideología de quienes dirigen esas entidades, ¿se entiende? Te voy a contar un ejemplo concreto. Nosotros venimos apoyando hace 1 año y medio una cooperativa de pescadores. Hemos hecho todos los informes posibles demostrando la rentabilidad del proceso económico, la posibilidad de que vendan pescado barato en distintos puntos, todo. Todavía no logramos que le den un permiso de pesca porque nadie quiere cambiar el tipo de embarcación para dar los permisos de pesca. Entonces, eso es porque se piensa al pescador como un tipo que juega ahí con la red. Pero la pesca la hacen las grandes empresas. Claro, Entonces, como decías vos vos, la mirada de qué es lo productivo, ¿no? ¿Qué incide claro, en la economía? Es como si es solo la gran escala la que genera claro. Entonces economía, vos cuando al trabajo. pequeño pescador le pedís un traque de tal magnitud, un curso de tal magnitud, le pedís como las condiciones estructurales son imposibles de hacer, bueno, no va a pasar. Y eso es algo que viene desde la dictadura. Antes de la dictadura estaba lleno de cajas de crédito. La dictadura la cerró y dijo, bueno, no, las que quieren quedar tienen que quedar bajo esta condición, esta condición, esta condición, esta condición, que son un banco, básicamente, tener bóveda propia, tal cosa de seguridad, tal trámite, quebraron todas, no existe. El único banco cooperativo que nos quedó es el Credicop. Pero no lo hicieron solo a punta de pistola, lo podés hacer también con las La condiciones normativa, estructurales. claro, Claro. con la Entonces, barrera de ingreso. nosotros, aportarle al Estado, nos reunimos con 200.000 personas. Somos unos reunidores, y a mí me toca muchas veces porque soy la presidenta también del CESO. Voy asiduamente a reuniones. Ahora, no todo el mundo comparte nuestra lógica de lo que es eficiente. Eso es una discusión económica para dar fuertemente, chicos, y me parece súper interesante tenerla dentro de la tecnicatura. Que se sigue pensando que lo económico es la visión formal de la economía, que lo económico es lo que pasa por el mercado, que lo económico es lo masivo, que lo económico es lo grande. Cuando queremos hablar de que lo económico es generar trabajo, que lo económico es generar un producto sano, que lo económico es no contaminar, no es económico, ¿no? Entonces, ahí hay una disputa anterior que la estamos dando, pero bueno, es una disputa que estamos muy solos, digo, no es solo, ya ahí no te peleas ni con el liberalismo, sino que te peleas con facciones de los economistas heterodoxos. Muy pocos economistas heterodoxos creen que la economía popular sea algo más allá de dar política social para los pobres, como decía Vane, tienen una visión de ese estilo. Digo, ahí es una disputa grande política más que económica. Ahí estaba Sofi, que me parece. Sí, Claro, yo sí, me Sofi. preguntaba, ¿no? ¿Por qué no se podrá armar cooperativas como mayoristas, ¿no? Con productos de la economía social y popular, como para distribuir en los barrios? No sé, nunca he visto, o capaz que sí hay. Central Eh, Cooperativa, por ejemplo, es una cooperativa mayorista. ¿Alguna vez se le escucharon hablar desde la tecnicatura? Central Cooperativa, que está en el mercado central. Así que, sí, bueno, y ah, ella es una de la cooperativa, una de la primera sí. cooperativa mayorista
de la economía social y solidaria, y ahora estos grupos de comercializadora que también Lorena mencionaba, que son parte del CESO, formaron una federación de comercializadora que sería Alta Red. Yo después lo podemos hacer un trabajo con ellos para que ustedes puedan hablarle, investigar. Y esta federación de comercializadoras piensa en estrategia en conjunto para el sector para poder pensar estrategia de, bueno, precio, por ejemplo, con las compras de los productos al exterior, la logística. Así que como hay proceso en curso de este tipo, que claramente, como dijo Lorena, también quizás a veces aparecen como al lado, pero son parte de economía como donde coexiste la grande, está en el mercado central, está la grande concentración, y adentro la presencia de central cooperativa en el mercado central está como disputando esta lógica, ¿no? Claramente tendrían que estar más, pero bueno, como de a poco se van como abriendo espacio, y reconocer que también esta otra forma hace economía, como todo el sector de las pequeñas y medianas empresas, de la economía popular, reconocer esta coexistencia de lo, como decía antes Lore, ¿no? Que no es solo la gran empresa lo que hace economía, sino está la economía popular, está todo el sector de la pyme, lo que hablamos la otra vez de una economía mixta, ¿no? Donde desde distintas formas se genera eso del, bueno, generar trabajo como prioridad, ¿no? De no contaminar, cuáles son los principios valores que ponemos en discusión de estos criterios de eficiencia que hablaba Lore, que vimos también, ¿no? En la primera clase cuando hablamos de la economía formal y la economía sustantiva y la economía política. Y bueno, me parece re interesante que seguimos debatiendo este tema y que ustedes puedan ver que hay espacios donde esto se trabaja concretamente, y que hay experiencias que están apostando a otras Sí, construcciones. profe, otra cosa, qué lástima también, ¿no? Que es que nosotros nos tenemos que enterar de esto acá en la facu, en una clase, ¿no? Porque esto no es visible, o sea, estaría bueno que todo el mundo sepa de esto. Esto yo O quería sea, decir, cuando Ismael decía, entonces todos esos estudios, también tenemos que pensar eso, que no es solo para la política pública, también que todo eso pueda ser, se pueda conocer, difundir eso de la canasta, que una canasta de la economía social y solidaria puede ser más saludable y más también económica, ¿no? El producto del gran supermercado también tiene que ver con el rol del técnico de difundir, de hacer conocer estas información que hay y que tiene que circular, no solo desde lo público. Hay como como Claro. decía Lore, ¿no? Hay que pensar de manera integrada y sistemática las acciones, no desde un solo punto, desde un solo punto de vista, ¿no? Como de accionar. Yo le quiero proponer algo a Lorena. Yo tengo que hacer para una materia de comunicación y para la participación, gestión de la comunicación y la participación, un plan de comunicación. Tenemos que contactar a una organización para poder diagnosticarla y hacer un plan de comunicación. ¿Podremos hacer con mi compañera este diagnóstico con esta organización, con el CESO? Sí, ¿CESO? dale, después escribime, porque el CESO es medio, a ver si ustedes lo quieren hacer, sobre todo el CESO, un área, Y porque tal vez hay sería varias bueno, áreas, esto. bueno, después lo vemos, pero tal vez estaría Dale. bueno sobre esta información, como para también dar este, como mayor difusión a las acciones que vienen realizando. Sí, y aparte que difundir alguna de las acciones, insisto en esta idea que compartimos con Vane, difundir alguna de esas ideas de lo que nosotros hacemos, si querés, es difundir lo que hace la economía social, porque cuando difundimos nuestro informe, difundimos lo que están haciendo las comercializadoras, que las comercializadoras difunden lo que están haciendo los productores. Es como
una cadena, ¿no? Como que no es El que es un CESO. informe abstracto, que vos decís qué inteligentes y lindos que son los del CESO, sino que es un informe que tiene un impacto en toda una cadena. Así que sí, desde ya te digo que sí. Y, Y lo, y una pregunta sobre, ¿ustedes están trabajando con la Yumba? sí, Porque tal vez, bueno, ahí también ellos tal vez puedan colaborar en hacer en la parte administrativa, ¿no? En colaborar con alguna... la verdad es que a todos les cuesta mucho, todos Claro, están demasiado. colapsados. Claro. No es que nosotros no querramos que una cooperativa haga las tareas del CESO, nos encantaría tener 10 personas, 10 Esto sería telemarketers, es más un más, trabajo del técnico, de las técnicas de ustedes, sí, que podría armarse un grupo de trabajo interesado en hacer este proceso de Sí. relevamiento con la comercializadora, con el CESO, como podría ser sí, parte de un sí, trabajo sí, de práctica. exacto. Se puede Ujú. hacer un trabajo de práctica que sea relevar un determinado sector, hacer una actividad. Nosotros el año Ujú. pasado lo habíamos pensado con Guille, de que el CESO incorporara prácticas de algunos de los estudiantes. Nosotros también hacemos, bueno, nos estamos yendo un poquito de tema, pero bueno, lo digo brevemente, habíamos pensado, pues nosotros también hacemos acompañamiento a cooperativas. Entonces, algún grupo que estuviera interesado en aprender a hacer una cooperativa, por ejemplo. Entonces, nosotros ayudamos a hacer una cooperativa. Hay que hacer el trámite acá, el papelito allá, el cosito acá. Bueno, por ahí un grupo que al acompañar a hacer eso, aprende a hacer eso, ¿no? Como es un aprender haciendo, que son las prácticas. Y eso también con lo que decía la compañera Sofía, uy, no lo vemos en el territorio. Bueno, ustedes justamente que lo ven también lo pueden llevar al territorio, porque hay un montón de experiencia. Nosotros relevamos comercializadoras, pero hay comercializadoras que tienen nodos. Un poco ahí Vane lo mencionó. Los nodos son grupos de consumidores que tienen un precio diferencial por comprar colectivamente. No sé, Caracoles y Hormigas lo tiene, bueno, todos comen también y podríamos seguir así. Hay varias que, si vos sos un nodo consumidor, y estarías llevando esos precios a tu barrio. Si vos sos un nodo consumidor, podés llevar esa experiencia y te podés quedar con el diferencial que te sirve para flete, costo. Entonces, digo, también es una forma de trabajo la cooperativa, ¿no? La acción colectiva. Nosotros como cooperativa, lo que yo les decía es, nosotros tenemos trabajos y hay veces que decidimos hacer actividades que no son rentables, entonces no hay que pensar, también nosotros mismos, digo acá los técnicos, los que estamos en la economía social, no tenemos que pensar, la economía social es para ayudar, para estudiar, y yo trabajo en otro lugar. El desafío es tratar de trabajar en la economía social, ¿no? Nosotros tomamos este desafío, lo intentamos y logramos una cooperativa que hoy nosotros tenemos un equipo permanente. No es que todos son variando. Sí, tenemos consultores que van y vienen, pero tenemos un equipo permanente de unas 13 personas, que no es poco, Y sí, y que podemos lograr que haya profesionales, que tampoco es poco. No es fácil que los profesionales se junten entre ellos. En general sirven más para competir que para trabajar colectivamente por la educación, ¿no? Que nos han dado, pero esto no sí. tiene que ver quizás con la clase, pero me parece que es No, pero sí, pertinente me para los parece re temas. interesante poderlo mencionar, porque también tiene que ver con, todo tiene que ver con todo, no es que está afuera. Eso de pensar una cooperativa de trabajo como también como técnica, ahí hay profesionales, entonces como eso, ver que la economía social y solidaria es también una forma de sustento de vida, ¿no? Como ahí. Así que eso, como, y no necesariamente solo un paliativo o un parche. Sí, Así sí. que bueno. mm, Bueno, cuando me reciba te llevo mi currículum. Dale, me mandan currículum. Bueno, pero ahora puede ser no necesariamente solo cuando se reciban ahí. Igual soy menos buena onda como jefa que como profe. Bueno, 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 gracias bueno. Lore. Y Bueno, gracias a ustedes por la atención. Después escribime, Ismael, Sonia o Vane tienen mi contacto y vemos lo Bueno, de las prácticas.
Bueno, Sí, gracias a ustedes, chicos. de la materia va a ser como, es muy corto, ni nos llega a poder hacer como una vinculación, no sé si después vemos, puedo pensar, pero bueno, vemos. Y, Bueno. así que para pensarlo para la próxima, digo, de la práctica. Bueno, Lore, gracias y seguimos hablando. Le paso el contacto a Besos, Ismael y Lore. todo. Dale, los abandono. Gracias, chicos. Chau, chau. Cuídate. Chao, chao. Gracias.